Ahí está grabando. No me escuchan porque tenía el micrófono apagado. Bueno, en el ejercicio 9 resolvieron... Ah, bien. Me doy cuenta que me detecta el... Tienen el micrófono encendido. Abierto el micrófono. Ahí está. No me habilitaba los lápices de la tableta. Bueno. Ya habían visto con Sabri el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio les pedía analizar la continuidad de las funciones. En caso de hallar discontinuidades, clasificarlas y redefinir la función en caso de ser posible. Gráfico, y en los casos de discontinuidad evitable, graficar también la función redefinida. Habían pedido el C por ahí, que lo veían diferente porque no estaba clares, ¿sí? Tanto el C como el E, porque no están definidos de esta manera, ¿sí? No son funciones partidas, ¿sí? Sí, fíjense que este tipo de funciones son funciones ya de por sí discontinuas, tanto el C como el E. ¿Por qué? Porque yo ya digo que la función es discontinua. ¿Discontinua y discontinua dónde? Al ser funciones que tienen denominadores, donde esos denominadores se hacen en algún punto, como pasa acá, ¿sí? X más 1 se hace 0 cuando x es menos 1, ¿sí? Entonces yo ya tengo discontinuidad, ¿sí? Porque son funciones que en algún punto se hacen 0, ¿sí? Los denominadores. Entonces ya ahí tengo una discontinuidad, o sea, ya digo, es discontinua, ¿sí? Es discontinua donde en x igual menos 1, ¿estamos? ¿Sí? Si yo analizo el dominio, justamente, el dominio de esa función son todos los reales menos el menos 1. ¿Está claro ahí? Entonces sabemos que es discontinua. Lo que tenemos que clasificar es qué tipo de discontinuidad es. ¿Y cómo lo evalúo? Lo evalúo a partir de la definición de continuidad. Una función, sabemos que una función es continua, ¿sí? En x igual a, ¿sí? En un punto A, en este caso el punto que estamos analizando, ¿sí? Si se cumplen estas tres condiciones, que f en 1 exista, que el límite cuando x tiende a menos 1 exista, ¿sí? Y que estas dos cosas sean iguales, ¿sí? Que f en menos, ¿no? Si pasa esto, ya sabemos que es continua. Acá ya sabemos que no es continua, ¿sí? De entrada, ¿por qué? Porque f en 1 no existe, ¿sí? Entonces, no se cumple. Entonces, por eso ya de entrada dijimos que era discontinua, porque la primera condición de continuidad ya no va, ¿sí? Para poder ver qué tipo de discontinuidad tenemos, ahí tenemos que analizar el límite. El límite es el que va a decidir si es discontinua evitable o no evitable. ¿Sí? Lo va a decidir porque si este límite existe, podemos redefinir la función. Y si el límite no existe, ya no podemos hacer nada y la ¿estamos? Entonces, vemos que en menos 1, ¿sí? Este límite tenemos un 0 sobre 0, ¿sí? 0, o sea, tenemos una indeterminación. Entonces lo que vamos a tener que resolver es este límite, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es traer esto más acá, ¿sí? Tengo lugar. Entonces lo que vamos a hacer es resolver este límite.
el límite cuando x tiende a menos 1. Y con un 0 en el numerador y en el denominador, puede ser que alguien esté con el micrófono abierto porque se escucha mucha interferencia. Ahí vemos. El numerador lo que hacemos es factorizar utilizando, como es una diferencia de cuadrados, factorizamos de esa manera. ¿Sí? Numerador y denominador, acá nos queda en evidencia la discontinuidad del 0, simplificamos y resolvemos este límite. Fíjense que está menos 2. ¿Qué quiere decir? Que como existe el límite, ¿sí? Existe el límite, pero lo que no existe es el valor funcional, lo que podemos decir es que tenemos una discontinuidad, como dijimos al principio, evitable. ¿Por qué es evitable? Límite, ¿sí? ¿Está claro eso? No sé si están Sí, los profe. chicos. Sí, se entendió. Entonces, ustedes a la discontinuidad, lo que manda siempre es el límite, ¿sí? Eso recuérdenlo siempre. Si el límite existe y el valor funcional no, o son distintos, o existe y son distintos, esas discontinuidades son evitables. Ahora, si el límite no existe, por más que el valor funcional sí, no tiene arreglo, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Ya el segundo paso ya está, pedía clasificar y encontrar qué tipo de discontinuidad era, y ahora, como nos da que la discontinuidad es redefinir, ¿sí? ¿Cómo redefinimos? Llamamos una f estrella, o le damos otro valor, o una g, abre, sí, o una s, le dan otro nombre, no es la misma f, donde va a valer la función que ya teníamos, tal cual en su dominio, que son los x distintos de menos 1, ¿sí? Esta función tenía un dominio que es este, justamente. Y en x igual a menos 1, como la función era discontinua evitable, le damos el valor 2. Entonces, de esa manera se va a cumplir que f existe y vale menos 2, perdón, existe y la taché, existe y vale menos 2, se va a cumplir que existe el límite de la f, ¿sí? De la f estrella en este caso, y va a ser menos 2 también, ¿sí? Y por lo tanto, como, ¿sí? Como f menos 1 es igual a L, entonces es continua, ¿sí? En x igual menos 1, pero es continua la moña, ¿sí? Ahora lo que llamamos es f moña, ¿sí? ¿Estamos? La f estrella es continua ahora. ¿Sí? De esta manera es continua en menos 1. ¿Se entiende eso? Yo lo que yo no entendí fue eso. A la derecha, la segunda parte. Eso ahí. Esto, Sí, esa explicación no entendí cómo llegó eso. O porque qué hizo. siempre ¿cómo decimos, por qué decimos que esta f estrella ahora es continua? Porque le agregamos el punto que faltaba, ¿no? Entonces, ahora esta f estrella, ¿sí? Va a cumplir las condiciones de continuidad en x igual menos 1. ¿Y cuáles eran las condiciones de continuidad? Que la función esta, ¿sí? Que en este caso, y la taché de vuelta, no sé por qué estoy hoy tachando el no existe. Existe la f estrella, ahora vale acá, vale menos 2. Ah, esa es ¿sí? la que salvó, sí. Esta es la que salvé. Esta cumple con las condiciones de continuidad. Existe, ¿sí? Para x tendiendo a menos 1 de la f estrella, que también vale menos 2, y son iguales, ¿sí? Entonces, esta sí ahora es continua y la anterior no. ¿Estamos? La anterior hicimos lo mismo,
-1 no estaba definida, porque no existía. Entonces dijimos que era discontinua evitable. Entonces, ¿qué hicimos? Le incorporamos ese punto, y al incorporarle ese punto, ya la hicimos continua. Ah, ¿Entiende? sí, ya está. O sea, puse arriba que en la función da -2 y que en límite -2 igual. Da lo mismo para los dos lados. Sí, O sí. sea, el límite, ¿se entiende? Ahora sí cumple las condiciones de continuidad esta función. Por eso, cuando nosotros redefinimos, ¿sí? Es una nueva función que sí es continua. ¿Y cómo la hicimos continua? Incorporándole el punto que le faltaba. ¿Sí? Al existir el límite, al existir, ¿sí? Al existir esto, le incorporamos el punto y ya con eso la salvamos. ¿Sí? Si nosotros la dibujáramos, ¿sí? Si nosotros a esta función, porque pedía dibujarla, ¿sí? La f original es C. Para guiarme qué tipo de gráfica es, esto es, si ustedes lo hacen en GeoGebra, es una recta. ¿Sí? Esta gráfica les va a dar una recta. ¿Estamos? La recta x y menos, si ustedes grafican en GeoGebra, les va a dar esta recta, pero en -1 no está definida, punto no pertenece al dominio. ¿Sí? Se me borró todo. ¿Se entiende? ¿Sí? Si ustedes la grafican, esta es la F, ¿sí? Le falta este punto. ¿Estamos? Claro, claro. ¿Y Este punto es el cómo se le -2. agrega en la gráfica eso, el otro? O sea, hay que ponerlo igual a la F con el asterisco ese. Y la redefinidas de vuelta sería con el punto agregado. ¿Sí? Yo porque no quiero mezclar el dibujo para que después no se confundan ustedes. La F sola es así. La F sola tiene un hueco acá. ¿Sí? Fíjense que F en -1 no existe, no está. ¿Sí? La redefinida, sí está ese punto, porque se lo agregamos. ¿Sí? Ese que no estaba antes, ¿sí? Que no estaba, yo ahora se lo agregué. Entonces, ahora, si yo recorro esta función, no tiene continua. ¿Sí? Ah, sí, claro, es lo mismo que el otro ejemplo. Lo mismo que el otro que tenía la X sí, sí, ya Claro. entendí. Acá vos saltás, vos acá porque no está. Por eso no es continua. Y acá vos te paraste arriba de la función y no sé si alguien los bocinazos. Acá estamos, vos la recorres y es toda continua. ¿Sí? Claro, sí, sí. Entonces, eso es lo que vos hiciste cuando vos redefinís, lo que hiciste fue eso, agregar llenar el batch. ¿Sí? ¿Está? Sí, sí, entendí. Puedes la diapositiva 1 un segundo y le saca captura. El E tienen que hacer lo mismo, lo único que al ser una función cuadrática van a tener 2 puntos para analizar. ¿Sí? Busquen donde x cuadrado más x menos 2 se hace 0, ¿sí? Y añade la función en esos puntos. Ya saben que es discontinua, ¿sí? Estos saben que es discontinua, porque hay puntos donde el denominador se hace 0. Lo que tienen que hacer ahora es ver qué tipo de... si es evitable o no evitable, ¿sí? Hallando los puntos lo pueden hacer. El es muy similar a esto que hicimos acá. Después, y el D son similares al que resolvió Sabrina, ¿sí? El que resolvió Sabrina, el 9A. ¿Estamos? Bueno, perdón, yo lo saqué, ¿ya estaba? Sí, sí, gracias. Gracias, ya está.
Yo porque quería ver si le llegábamos a explicar, por lo menos orientar cómo hacer el, ¿sí? Que les pedían, yo los oriento por lo menos cómo arrancarlo y después de última lo terminan. Fíjense, en este ejercicio les piden a y de B reales, tales que la siguiente función sea continua para todo R. ¿Sí? Fíjense acá, que acá una función partida compuesta de 3 partes, ¿sí? Los puntos de salto son, de quiebre de la función, perdón, no sé si es un salto o no, el punto de x igual a 1 y el x igual a 2, ¿estamos? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Para que la función sea continua para todo R, voy a necesitar ver la continuidad en 1 y la continuidad en 2, ¿sí? Entonces, el primer paso es analizar la continuidad en x igual a 1. Para analizar la continuidad ahí, ¿qué necesitamos? Que f en 1 exista. ¿Sí? F en 1. ¿Estamos? Para ver f en 1, ¿a dónde nos vamos a parar? Nos vamos a parar donde esté el igual a 1, ¿no? Está acá. ¿Sí? Entonces, esto va a ser a por 1. ¿Estamos? ¿Sí? O sea que esto nos va a dar a más b. ¿Sí? La segunda condición, no se preocupen porque en realidad el problema surge de tener que determinar cuánto vale a y b. Entonces seguramente nos va a aparecer algún sistemita de ecuaciones o algo donde hay que resolverlo, ¿sí? Por eso tenemos que plantear las condiciones de continuidad. Ya esto lo hicimos. Lo segundo, tenemos que ver el límite. ¿Y cómo es el límite? El límite cuando tiende a 1 de la f de x. Pero ¿qué ocurre cuando planteo el límite? Como es una función partida, tengo que analizar el límite por derecha y el límite por izquierda. Por derecha me acerco con los mayores, me estoy acercando con ax más b. Y por la izquierda me estoy acercando con los más 1. Entonces, ¿esto qué nos da? Si yo reemplazo en 1, nos queda a más b, y si reemplazo en 1 acá, nos da, ¿sí? Entonces, para que esta función sea continua en 1, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que f en 1 sea igual al límite, ¿no? Pero para que exista, ¿qué sabemos? Que los laterales tienen que ser iguales, que el límite por derecha tiene que ser igual al límite por izquierda. Entonces ya acá nos aparece una ecuación, que es a más b igual a 2. ¿Sí? Entonces, para que se cumpla, fíjense, para que se cumpla que f en 1 sea continua, tiene que verificar que justamente el valor funcional, que es a más b, sería igual al límite. Y el límite, fíjense que justamente cumple esto, que a más b tiene que ser 2. O sea, la ecuación que nos queda acá es esta, que a más b tiene que ser 2, para que se cumpla la primera condición. ¿Podemos hallar a y b todavía? No, necesitamos otra ecuación, ya tenemos una sola. Y la otra de donde va a salir de plantear, ¿sí?, lo mismo que hicimos acá, pero para x igual a 2. ¿Sí? Hacemos lo mismo. Analizamos cuando en 2, que f en 2 lo tomamos en el igual, ¿sí? Va a ser 3 por 2, va a ser 6. Y analizamos el límite cuando x tiende a 2, que como es una función partida, hacemos lo mismo. Analizamos laterales, ¿sí? El límite por derecha y el límite por izquierda. Cuando hacemos el límite por derecha, ¿qué nos queda? Nos queda 3x. Y cuando hacemos por izquierda, nos queda ax más b. Entonces, reemplazando, nos queda 6 y acá nos queda 2a más b. Entonces, cumpliendo la condición que el límite tiene que ser igual al valor, llegamos a la conclusión, ¿sí?,
acá, de que como el límite por derecha tiene que ser igual al de izquierda, nos queda una ecuación que es 6 igual 2a más, ¿sí? O sea que como estos dos tienen que ser iguales, entonces nos queda que 2a más b tiene que ser 6. Entonces, dos ecuaciones con dos incógnitas. Acá es donde tienen que resolver el sistema, ¿sí? Ahora tienen que hacer cuentitas para resolver el sistema. Ya estas dos condiciones ya vamos a saber que hay que la función es continua, pero tenemos que resolverlo, ¿sí? Yo lo voy a hacer acá abajo, acá por sustitución, ¿sí? Por sumas y restas. Yo voy a hacer por sumas y restas, voy a restar las dos ecuaciones. Entonces acá nos va a quedar A, damos las dos. Esto es resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Nos queda que A es 4, ¿sí? Y si A es 4, B, dejando B es 2 menos A. O sea que B es 2 menos 4, es menos 2, ¿sí? O sea que llegamos a la conclusión es 4 y B es menos 2. ¿Sí? Este ejercicio, préstenle atención, porque suelen ser por ahí ejercicios a veces que, como requiere un análisis conceptual, por ahí suelen ser ejercicios de parcial a veces, ¿sí? Así que miren este tipo de ejercicios, ¿sí? Fijemos nada raro, lo único que hicimos fue aplicar el concepto de continuidad al punto 1 y al punto 2. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Estoy hablando No, sola. no, estás bien. ¿Sí? Estamos acá. ¿Se entiende, chicos? Mírenlo, préstenle atención y de última después lo revemos de vuelta. ¿Sí? Yo al final se los resolví todo, pero presten atención que lo único que hicimos continuidad a los dos, ¿sí? ¿Estamos? Y buscar una A y B que cumplan las dos condiciones. Por eso es que armamos un sistemita. ¿Sí? ¿Hay una forma de verificarlo eso? Sí, 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 sí. ¿Cómo lo verificarías vos? ¿Cómo haríamos la verificación? Claro, o sea, vamos a escribir la f como nos queda armada, ¿sí? La f nos quedaría, era x más 1, acá, si x menor que 1, ¿no? Acá era ax más b, a valía 4, ¿así? Sí. A4 y B menos. Y b menos 2, ¿no? Esto era si x era mayor o igual a 1 y menor que 2. 3x si x era mayor o igual que 2. O sea, nos queda armado de esta manera. ¿Y cómo lo puedes verificar? Como son todas funciones, son rectas, vos directamente, vos te fijas acá. Te parás en 1. ¿Cuánto vale la función en 1? En 1 vale 4 menos 2, ¿no? 4 por 1 menos 2, o sea que vale 2, ¿sí? Y ahora tenés que pararte. O sea, vos lo que podés hacer es tomar el 1 y el 2 y te fijás que f en 1 es 2 y f en 2 es 6, ¿no? Y f en 2 es 6. Entonces, ¿qué ocurre por derecha y por izquierda? Por izquierda me acerco con x más 1. Si yo me paro en 1, me acerco con 2, ¿sí? Y si me acerco con la 4x menos 2. Si yo reemplazo en 1, me acerco con 2, o sea que el límite vale 2, ¿sí? Entonces, como el límite es 2, y f cumple. Y en 2, yo me acerco por derecha a 2, y por izquierda, a 2, perdón, en 2 me aproxima, si yo reemplazo con otro color, 4 por 2, 8, menos 2, 6. O sea que por izquierda me acerco a 6, y por derecha me acerco a 6 también. Y f en 2 vale 6.
el límite. ¿Se entiende? O sea, vos ahí podés verificar que está bien, porque cumple la condición de continuidad de las dos, o sea, medio que lo que da, ¿no? O sea, la función cumple la condición de continuidad. Cuando yo me acerco a uno por derecha y por izquierda, me aproximo al mismo valor. Y si no las puedo pide dibujar, pero por ahí en el GeoGebra las dibujás y ¿Y no tiene que cumplir lo que dice ahí, que x tiene que ser menor a 2? más 2, fíjate. Esto lo que significa es que para los menores que 1 vale la recta x más 1, ¿sí? Hasta 1 nomás, ¿estamos? Sí, sí. Después te dice que entre 1 y 2 vale la recta 4x menos 2, y la recta 4x menos 2 acá y vale. Y acá vale 6. Hace un quiebre así, ¿sí? Acá toma el punto y acá no, ¿sí? Y si seguís, se me fue el dibujo ya, porque es otra recta más. Si vos graficas la otra recta, la recta 3x. Y la recta 3x es una recta un poquito más empinada, ¿sí? Entonces, si vos las dibujás, ¿sí? Porque existe f en 1, ¿sí? Y vale 2, y existe f en 2 y vale 6, ¿sí? Entonces, si vos la Sí, sí, ahora recorres, entendí. tenés esta recta, esta otra recta y esta otra recta. También sería como una ayuda para saber que lo que hice está bien. O sea, Claro, ustedes tienen la ventaja ahora que pueden tener, al estar en la compu o con el celular, tienen el GeoGebra. Entonces, eso ayuda mucho porque normalmente cuando es presencial, ustedes tienen que hacer los dibujitos a mano, y bueno, pero es diferente porque tienen otra ayuda también. Pero acá se pueden ayudar, ¿sí? Si acá te quedó un salto, te quedó corrida o algo, porque algún valor quedó mal, ¿sí? Si no te cumple esto. ¿Sí? Vivi, son el cuarto. Cuarto ya y 12. Sí, Sí. en el cuarto. Bueno, ya estamos entonces por hoy y bueno, Manden retomamos. preguntas con foto al foro, Sí, si quieren. sí, sí, Fotos pueden sí, nosotros los podemos orientar de ahí, porque hay un problema con el editor de ecuaciones del foro. Entonces, no podemos por ahí contestar escritos, es más fácil si mandan una foto y nosotros los guiamos de ahí. Así que Tengo bueno, la grabación, así no se hace tan largo. sí.